Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a nuestro canal Cocinando con Vero, la cocina con amor. Mi nombre es Verónica Rodríguez y hoy te tengo una deliciosa, espectacular y fácil receta. Unas berenjenas a la capresa. Delicioso. Así que ahora te invito a que vayamos a la siguiente fase donde te voy a mostrar todos los ingredientes que necesitamos para esta deliciosa receta. Bueno amigos, y aquí nos encontramos con nuestros espectaculares ingredientes en el día de hoy. La receta es berenjenas a la capresa y el principal ingrediente del día de hoy es estas espectaculares berenjenas. Para esta receta de hoy vamos a necesitar también los siguientes ingredientes: mozzarella fresca, tomates. Hoy tengo esta clase de tomates, pero tú puedes utilizar el tomate que tengas en el momento. Para esta receta también vamos a necesitar una base de tomates, que puede ser una salsa marinara o una salsa pomodoro o una salsa de tomate simplemente, que yo les voy a enseñar la manera más sencilla y fácil de hacerla con esta lata de tomates que ya vienen como licuados. Y vamos a necesitar basil o albahaca, vamos a necesitar orégano y vamos a necesitar ajo, una cucharadita de azúcar, sal, pimienta y aceite de oliva. Así que ya con todos los ingredientes aquí en la mano, nos vamos para nuestra preparación. Bueno amigos, después de haberles presentado todos los ingredientes que vamos a utilizar para nuestra deliciosa receta de hoy, berenjenas a la caprese, entonces vamos a proceder al paso a paso. Lo primero que debemos de hacer es, después de haber lavado nuestras berenjenas, vamos a cortarlas, y la forma como yo la voy a hacer hoy es en estos trozos redondos, y este es el grosor que más o menos vamos a necesitar. La vamos a cortar y la vamos a ir colocando en un recipiente, en un colador o en algún lugar, una base, porque le vamos a echar sal, porque la berenjena tiene que soltar su amargo y esa es la manera como le vamos a quitar el amargo que tiene la berenjena. Y también ella bota demasiado líquido, mucha agua. Entonces, una vez que nosotros tengamos cortadas todas nuestras berenjenas en el tamaño que queremos, le echamos la sal y las dejamos reposar. Hay algunas personas que lo hacen en la noche anterior, o simplemente tú lo puedes dejar 3-4 horas o media hora. Yo no tengo ningún problema con eso. Yo le echo la sal y hasta lo puedo dejar aunque sea media hora y queda delicioso. Entonces voy a terminar aquí para mostrarles, y luego vamos a hacer nuestra salsa base para esta receta, que vamos a hacer una salsa como una pomodoro. Les voy a enseñar a hacer una pomodoro bien fácil de hacer, y esa va a ser la base para esta receta o para cualquier otra receta que ustedes necesiten una base de tomate. Bien fácil. Ahora vamos a echarle la sal. Poquito de sal de ambos lados y lo vamos a dejar reposar por el tiempo que nosotros estimemos conveniente. Como les dije, puede ser media hora, puede ser 2 horas, puede ser 4 horas, el tiempo que nosotros querramos. Yo las voy a dejar ahí, y luego lo que voy a hacer es empezar a cortar mis tomates también. De la misma manera le voy a quitar esta punta de aquí y voy a cortar en forma uniforme los tomates. No los quiero delgados, los quiero más bien gruesos. Y como pueden ver, tengo los tomates y el queso casi del mismo tamaño. Así voy a proceder a cortar todos los tomates que sean necesarios para la cantidad de berenjenas a la caprese que quiera hacer para compartir con mi familia en el día de hoy. Una vez terminado este paso, entonces nos vamos a ir para nuestra estufa.
Y lo primero que tenemos que hacer, como siempre les he dicho, es prender nuestro horno. Lo prendemos 350, lo dejamos precalentar y mientras tanto vamos a ir a hacer nuestra salsa bien fácil, de la mejor manera, como es cocinando con Beth. Bueno amigos, y aquí nos encontramos. Ya nuestras berenjenas han estado un tiempito, no demasiado, pero sí ya se nota que están sudando, están botando agua y están listas. Aquí calenté mi parrilla porque quiero poner mis berenjenas a asar. Hay muchas personas que las hacen apanadas, fritas, las ponen en agua con sal y las cocen un poco, pero yo las quiero hacer hoy es en la parrillita. Quiero que queden marcadas y quieren que queden con ese sabor espectacular que tiene el grill. Mientras mis berenjenas se van aquí asando, vamos a poner un segundo. Ya terminé. Aquí nos podemos dar cuenta el líquido que botaron nuestras berenjenas. Entonces, buscamos una ollita donde vamos a hacer nuestra salsa. Yo voy a hacer en el día de hoy una pomodoro muy fácil, pero ustedes pueden utilizar esas salsas que ya vienen listas de frascos, de latas, como ustedes quieran, o con tomates, lo licúan y preparan una salsa sencilla pero deliciosa. Prendemos aquí. Y lo que vamos a hacer, miren lo que yo hice de las tapitas del tomate, de las puntas del tomate, yo las corté bien pequeñito y vamos a utilizarla. Aquí no se bota absolutamente nada, aquí utilizamos todo lo que podemos. Le echamos un poco de aceite de oliva, ponemos ajo suficiente, ajo al gusto, yo coloqué 3 ajos. Vamos a tener cuidado de que no se vaya a quemar porque cuando el ajo se quema se pone agrio y eso no es lo que queremos en nuestra receta del día de hoy. Yo voy a rociarle un poquito de aceite de oliva para que cuando las voltee ellas estén un poquito más suaves. Ahora mismo voy a echar estos tomaticos y voy a dejar que se sofrían un poquito. Es súper rápido, como pueden ver. Voy a esperar 2 minutos. Yo tengo esta lata de tomates que ya viene como licuado y la voy a utilizar. En estas latas de tomate, como podemos ver, vienen con diferentes sabores. La ingresamos. Revolvemos y vamos a bajar el fuego. Un fuego medium o medio, más bien medio bajo, medio bajo. Porque esto es una salsa que se tiene que ir cocinando con paciencia, tiene como, dejémosla como 1 hora cocinándose y ella misma nos va a mostrar cuando ya ella esté casi lista. Este es el tiempo de agregarle una cucharadita de azúcar porque sabemos que el tomate produce acidez. Entonces, para nivelar esa acidez le vamos a echar una cucharadita de azúcar. También vamos a utilizar orégano al gusto. Pimienta y un poquitico de sal. También voy a utilizar unas hojas de albahaca, pero las voy a cortar un poquito
y se las voy a agregar a mi salsa para darle sabor, aroma y frescura de la hierba fresca. Ahora sí, revolvemos y lo vamos a dejar ahí quieto, que ella solita se vaya haciendo. Mientras nuestra salsa se va haciendo, se va cocinando, nosotros vamos acá a voltear nuestras berenjenas. Todavía le falta un poquito, vamos a esperar que estén un poquito más doraditas. Ahí se están marcando, vamos a esperar un poco más y entonces voy a terminar de asarlas y ya volvemos. Bueno amigos, y como ven aquí ya nuestra salsa está lista. La voy a apagar. Tienen que tener mucho cuidado con ella porque ella cuando se va reduciendo, ella empieza a botar como burbujas altas que van saliendo de la olla y entonces está muy caliente. Entonces, por favor, tengan mucho cuidado. Ya está en la consistencia que yo quería, está perfecta. La probé, el sabor está bien, la sal, todo. Así que por ese lado ya tenemos eso listo. Mis berenjenas asadas ya están listas y ahora lo que sigue es emplatar. Así que vamos a terminar aquí. Ya nuestro horno está encendido. Esto realmente es demasiado facilísimo. A mí me encantan las berenjenas, me fascinan. Listo, apagamos. Ya tengo todo aquí, desconecto, retiro y voy a mover mi plancha de aquí para poder emplatar, para meter en el horno. Entonces aquí es donde voy a hacer mi preparación para meter en el horno. Aquí tenemos las berenjenas, el tomate, el queso mozzarella fresco y aquí corté en tiritas la albahaca y un poquito de orégano que le vamos a rociar, ¿ok? Entonces, bueno, lo primero que vamos a hacer es echar un poquito de la salsa como base. Ustedes pueden utilizar un refractario más hondo, más pequeño, como ustedes se sientan cómoda y como ustedes lo vayan a hacer. Ok, aquí tengo mi base, listo. Ahora lo que voy a hacer es armar mis caprés. Pongo berenjena, tomate, un poco de la albahaca, otra vez pongo berenjena, tomate y ahora sí voy a colocar mi queso mozzarella y coloco otra capa de berenjena y listo. Así voy a hacer en cada una de las que voy a preparar, ¿ok? Hasta que ya termine con la preparación para luego meterlo en el horno. Como eso ya está casi todo preparado, no va a ser mucho tiempo lo que lo vamos a tener. Lo ponemos en 350 grados por 15-20 minutos hasta que se gratine un poco y listo. Está terminada nuestra receta, así que ahora volvemos. Bueno amigos, y aquí repetí nuestra preparación hasta que terminé. Lo primero que hice fue colocar una rodaja de berenjena, una rodaja de tomate, otra rodaja de berenjena y otra rodaja de tomate. Esparcí un poco la albahaca con el orégano, luego coloqué el queso mozzarella fresco y otra rodaja de eggplant, de la berenjena. Así mismo sucesivamente hice con todos. Recuerden que la base de nosotros fue
la salsa pomodoro. Y ahora lo único que voy a hacer es, voy a coger un poquito de salsa y se la voy a poner encima a cada una de mis capresas y le voy a esparcir un poco de queso mozzarella rallado para que gratine, ¿ok? Y hemos terminado nuestra receta en el día de hoy. Ahora lo voy a meter en el horno por 10, por 15, 20 minutos, depende cada horno. Y una vez que ya el queso esté gratinado, significa que ya mis berenjenas a la caprese están listas para emplatar. Ok, y así quedó nuestras capresas antes de meter en el horno. Ahora las voy a ingresar en el horno que ya tenía previamente precalentado. No las voy a tapar. Listo, amigos, 350 por 15, 20 minutos, depende de cada horno. Una vez ustedes estén pendientes y una vez que ya está gratinándose el queso, significa que ya estamos listos para emplatar. Pero este es el momento en que tú tienes que ir a nuestras redes sociales y tienes que ir a YouTube, a nuestro canal de Cocinando con Vero, la cocina con amor, suscribirte, activar la campanita para que cada vez que tengamos un nuevo video seas tú el primero en disfrutarlo. Y recuerda siempre que nuestro principal ingrediente es el amor. Nos vemos ahora para el emplatado. Bueno, amigos, y aquí está nuestro producto final. Berenjenas a la caprese, listas. No duró sino 12 minutos en mi horno, fáciles. Así que ahora vamos a emplatar. Con mucho cuidado, las cogemos y las ponemos en la bandeja o en el plato donde las vayamos a servir. Ya saben que esta va a ser la cena de mi familia, así que de una vez lo voy a llevar en esta bandeja. Esto huele increíblemente delicioso, súper delicioso. Limpiamos nuestra bandeja. Podemos colocar un poquito de la salsa. Encima de nuestras berenjenas que están súper suavecitas, deliciosas. Un poquito más por aquí. Voy a retirar mi bandeja con mucho cuidado porque está caliente. Y ya lo que nos falta es colocarle un poquito de la albahaca por encima para darle más sabor aún. Y recuerden que tengo un video que les enseñé a preparar pesto. Si no sabes cómo hacer el pesto, te invito a que vayas al link que te voy a anexar aquí, donde te voy a presentar el paso a paso para la preparación del pesto de una manera fácil. Listo, amigos. Aquí les presento berenjenas a la caprese, al mejor estilo, al estilo de Cocinando con Vero. Recuerda siempre que nuestro principal ingrediente es el amor. Gracias por acompañarnos. Bendiciones a todos.